la sedimentación avanzada en los sistemas de potabilización y el tratamiento de las aguas residuales. La potabilización del agua y el tratamiento de esta después de haber sido usada son temas de interés y campo de acción de la ingeniería civil. Ya sea agua potable o residual, el agua tiene presencia de sólidos, los cuales deben ser removidos. Para ello se emplean diferentes técnicas, sin embargo, es importante que comprendamos primero qué son los sólidos. Los sólidos son material que se encuentra flotando como hojas y plásticos. También se incluye la materia orgánica, sales disueltas, coloides y partículas inorgánicas como arenas. Objetos de gran tamaño como las ramas, hojas, bolsas de plástico, entre otros, se les denomina materia flotante y se remueven fácilmente con ayuda de grandes tamices que tienen diferentes aperturas, conocidos como rejillas y mallas. El material inorgánico presente, gravas y arenas, se remueve por efectos de la gravedad en grandes canales donde se controla la velocidad del flujo para permitir su sedimentación natural. Estos canales reciben el nombre de desarenadores. El material particulado de carácter orgánico, con un tamaño suficientemente grande como para ser atraído por la fuerza de gravedad, se denomina sólidos sedimentables y se retiran del agua con ayuda de grandes tanques de baja velocidad llamados sedimentadores, decantadores o clarificadores primarios. Pero, ¿qué son los coloides y por qué no es posible removerlos con ayuda de la gravedad? Los coloides son partículas que miden en al menos una de sus dimensiones, ya sea su longitud, anchura o su espesor, de 1 a 1000 nanómetros. Producen el efecto Tyndall, el cual consiste en hacer visible un haz de luz a través del choque de este en las partículas contenidas en la disolución coloidal. Los coloides se mantienen en suspensión debido a que sus superficies absorben o se mantienen unidos a iones procedentes de la disolución y que tienen el mismo tipo de carga, por lo que al encontrarse un coloide frente a otro, estos se repelen evitando su sedimentación. Las partículas coloidales se caracterizan por ser hidrofílicas, es decir, tienen afinidad por el agua, e hidrófobas, es decir, que rechazan el agua. Los primeros se dispersan espontáneamente dentro del agua y son rodeados de moléculas de agua que previenen todo contacto posterior entre estas partículas. Las partículas hidrofóbicas no son rodeadas de moléculas de agua. Su dispersión dentro del agua no es espontánea, por lo que requieren de la ayuda de medios químicos y físicos. Las partículas hidrófobas son en general partículas de materia inorgánica, mientras que las hidrofílicas son materia orgánica. En realidad, son pocas las partículas que son exclusivamente hidrofílicas o hidrofóbicas. Se obtienen más bien partículas hidratadas a diferentes grados. Las aguas residuales están compuestas por coloides irreversibles. Los procesos de coagulación se usan para aumentar la velocidad con la que se agregan los sistemas coloidales. La estabilidad de los sistemas coloidales se debe a las fuerzas existentes entre las partículas. Estas fuerzas son fuerzas de London-Van der Waals, interacción eléctrica, fuerzas de hidratación, interacción hidrofóbica e interacción estérica. La coagulación es el proceso por el que los componentes de una suspensión o disolución estable son desestabilizados por superación de las fuerzas que mantienen su estabilidad. Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan y generan una fuerza de repulsión. Esta solo puede romperse por medio de un coagulante. Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas son sulfato de aluminio, aluminio de sodio, cloruro de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso y polielectrolitos como ayudantes de floculación, siendo los más utilizados las sales de hierro y aluminio. Cuando se adicionan estas sales al agua se produce una serie de reacciones muy complejas donde los productos de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos. Estas sales reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles y forman los precipitados. Por ejemplo, el sulfato de aluminio puede estar en forma sólida o líquida. La sólida se presenta en placas compactas, gránulos de diverso tamaño y polvo. Su fórmula teórica es sulfato de aluminio octadecahidratado. Su concentración se define en general por su contenido de alumina expresada en óxido de aluminio.
es decir, 17% aproximadamente. El contenido de alumina en la forma líquida fluctúa generalmente entre el 8 y el 8.5%, es decir, 48-49% en equivalente polvo, o también 630 a 650 gramos de sulfato de aluminio octadecahidratado por litro de solución acuosa. Por lo general, sus soluciones acuosas son muy ácidas. Su pH varía entre 2 y 2.8, según la relación molar sulfato-alumina. Por esta razón, su almacenamiento debe hacerse en un lugar seco, libre de humedad. La coagulación es un proceso que depende del tiempo y consta de las siguientes etapas: hidrólisis de los iones metálicos multivalentes y su consecuente polimerización hasta llegar a especies hidrolíticas multinucleadas. Absorción de las especies hidrolíticas en la interfase de la solución sólida para lograr la desestabilización del coloide. Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante un puente entre las partículas que involucra el transporte de estas y las interacciones químicas. Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante el transporte de las mismas y las fuerzas de Van der Waals. Formación de los flóculos y precipitación del hidróxido metálico. Algunos de estos pasos pueden ocurrir simultáneamente y otros incluso pueden ser controlables bajo diferentes condiciones químicas. Factores que influyen en el proceso de coagulación. En el proceso de coagulación de las aguas residuales influyen varios factores, entre los que cabe citar: tipo de coagulante. No todos los coagulantes provocan el mismo efecto ni llevan a cabo la desestabilización por el mismo mecanismo. El pH óptimo y la solubilidad dependen del tipo de coagulante, por lo que es necesario realizar una comparación experimental. Contenido de materia en suspensión. Este factor está estrechamente relacionado con la cantidad óptima de coagulante necesaria, la cual se determina mediante ensayos. Esta cantidad también puede variar con el tiempo de mezcla y con la temperatura del agua. El tamaño de partícula también influye en la cantidad de coagulante necesaria, ya que las partículas suspendidas son más difíciles de coagular que las partículas grandes. También son más difíciles de coagular las suspensiones que contienen muchos tamaños de partícula que las que solo tienen uno. pH. Este factor es uno de los más importantes. Cada coagulante tiene una zona de pH en la que se produce una buena floculación en plazo corto y con una dosis dada de coagulante. La coagulación debe efectuarse dentro de esta zona siempre que sea posible. Temperatura. La temperatura cambia el tiempo de formación del flóculo. Entre más fría el agua, la reacción es más lenta y el tiempo de formación del flóculo es mayor. Relación cantidad-tiempo. La cantidad de coagulante es inversamente proporcional al tiempo de formación del flóculo. Alcalinidad. La alcalinidad guarda la relación con el pH y por lo tanto el contenido de alcalinidad del agua es uno de los factores por considerar en la coagulación. Capacidad de cambio. Es una medida de la tendencia a reemplazar cationes de baja valencia por otros de mayor valencia, provocando la desestabilización y aglomeración de partículas en forma muy rápida. Floculación. Es el proceso por el que las partículas desestabilizadas se unen para formar grandes partículas estables o aglomerados. O dicho de otro modo, es el proceso que sigue de la coagulación. Los flóculos, recién formados, poseen un tamaño y peso mayor necesarios para sedimentarse con facilidad. Los primeros floculantes que se utilizaron fueron polímeros inorgánicos, como sílice activada, y polímeros naturales como almidones y alginatos. Pero el uso de los floculantes sintéticos a menudo da como resultado una cantidad mínima de lodo. Combinado con técnicas modernas de separación, puede permitir producir un lodo muy denso que puede tratarse directamente en una unidad de desecación. Tipos de floculación. Floculación pericinética. Está producida por el movimiento natural de las moléculas del agua.
y está inducida por la energía térmica. Este movimiento es conocido como movimiento browniano. Floculación ortocinética. Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, el que es inducido por una energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen mecánico o hidráulico. Después de que el agua es coagulada, es necesario que se produzca la aglomeración de los microflóculos. Para que esto suceda, se produce primero la floculación pericinética y luego se produce la floculación ortocinética. Investigación en coagulantes. Las floraciones estacionales de aguas verdes en aguas dulces han llamado la atención sobre la necesidad de desarrollar nuevos procesos de tratamiento eficaces para la eliminación de algas en el agua. Por ello, Sheckley y colaboradores propusieron un nuevo coagulante basado en tetracloruro de polititanio, PTC, el cual busca la eliminación de la microalga de agua dulce, Chlorella vulgaris. Los investigadores compararon su producto con los coagulantes convencionales, tetracloruro de titanio y cloruro férrico. El principal beneficio del uso de coagulantes con base en titanio es que el lodo producido después de la floculación puede reciclarse en un producto valioso, un fotocatalizador de dióxido de titanio. En su estudio, ambos coagulantes, basados en titanio, lograron una buena floculación en un rango de pH más amplio y una dosis de coagulante comparada con el cloruro férrico convencional. Los tres coagulantes alcanzaron un rendimiento comparable en términos de eliminación de turbidez, es decir, eficacia de eliminación de turbidez mayor a un 97%. Aunque el tetracloruro de titanio se comportó ligeramente mejor a la dosis ensayada más baja, es decir, menor a 9 miligramos sobre litro, los flóculos formados por ambos coagulantes con base en titanio fueron mayores que los formados con base en cloruro férrico, y también crecieron a un ritmo más rápido. Este estudio indica que los coagulantes con base en titanio son coagulantes eficaces y prometedores para la remoción de algas en el agua.